Saludos hermanos en Cristo Jesús, soy Marilyn Sánchez, conferencista católica. Hoy les comparto un tema titulado Talitha Cumi. Y antes de iniciar este tema, los invito a que se unan a mí en una oración, aclamando la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios el que comparta este tema y no yo. Vamos con un canto para hacer la oración. Dile al Espíritu Santo, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, soy de ti, soy de ti. Mi ser, instrumento de tu amor yo puedo ser. Mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Bueno, hermanos, seguimos con el tema de hoy que les acabo de decir, que se llama Talitha Cumi. Comenzamos con una de dos lecturas que les voy a compartir. La primera lectura se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24 y versículo 35 al 43. Y nos dice, más bien antes de que se los lea, les quiero compartir que se trata de la hija de Jairo, que Jesucristo resucitó cuando él aún estaba en la tierra. Y nos dice la Santa Escritura. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo,
y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran, dice, ¿dónde estamos? No tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, les dije que esa va a ser una de 2 lecturas que les voy a compartir el día de hoy. Ahora, vemos que en esta escritura está una niña de 12 años que está muy enferma. El padre de la niña, que se llama Jairo, va a buscar a Jesús porque escucha hablar de los milagros que él está obrando. Y cuando se acerca a él, se acercan unas personas a decirle al padre que ya no molesta al maestro porque su hija ya no está enferma, sino que ya ha fallecido. Pero Jesús, ¿qué le dice? Le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Y va con Jairo y con otros que se lleva con él, ¿verdad? Allí nos dice, y vamos a ver exactamente a quién se lleva, dice, pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y cuando llegaron a la casa, se llevó a la madre y al padre de la niña y a los que lo acompañaban. Y cuando entró a la casa, cuando entró al cuarto en donde estaba ya fallecida esta niña del señor Jairo, ¿qué hizo Jesús? Jesús, viéndola ya muerta, bien él sabía que ya había fallecido, él en ese momento le dice a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña en ese momento? La niña muerta en ese momento, en cuanto escuchó las palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Talita cumi, esa jovencita se levantó al instante, se levantó al instante. ¿Qué quiere decir? Que regresó a la vida, fue un gran milagro. Fue tan grande ese milagro que nos dice la Escritura: qué estupor más grande, quedaron fuera de sí toda la gente que estaba presente. No podían creerlo, que Jesucristo simplemente con decirle esas 2 palabras a esa niña fallecida, esa niña muerta, esa niña sin vida, se levantó y comenzó a caminar. Ahora, ¿qué tiene que ver esa lectura con nosotros, verdad? Uno puede llegar a decir, e incluso puede llegar a pensar que, bueno, cuando estaba Jesucristo en la tierra,
Claro que hacía milagros, es el Señor, es el Hijo de Dios Padre, es el Hijo encarnado, ha encarnado en la Virgen María, que se hizo hombre, que estaba entre nosotros, ¿verdad? Más bien los que estaban vivos en ese tiempo cuando caminaba Jesús por la tierra. Y uno puede decir, claro que Él hacía milagros cuando Él estaba aquí, pero Jesucristo, uno puede pensar, ¿verdad? Pero Jesucristo ya no está aquí. Jesucristo vivió su pasión, Jesucristo falleció, Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos y ascendió al cielo. Jesucristo ya no está entre nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a esperar que Jesucristo siga haciendo esos mismos milagros? Y les voy a contestar esa pregunta con la misma escritura, con la misma escritura. Ahora, nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 36 al 42. Ahora, antes de que se los lea, les voy a más bien introducir la lectura. En esta lectura encontramos a Pedro, ¿verdad? Pedro está con los apóstoles en la tierra, aún obrando los milagros que Jesucristo estaba obrando cuando él aún no se había ido de la tierra. Entonces, como les digo, si las personas, nosotros llegamos a pensar, pues Jesucristo ya no está, ¿verdad? Pero vemos que en esta lectura que les voy a leer, fue cuando Jesucristo ya no estaba presente en la tierra en cuerpo, ¿verdad? O sea, caminando alrededor en la tierra, sino que dejó esos dones, esa capacidad de obrar esos milagros por medio de sus apóstoles, se los dejó a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos, a todos los que dejó que los seguían. Entonces, bueno, les voy a leer la lectura para que se ponga más en contexto. Dijimos que el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 42, que nos dice, en Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. ¿Okay? Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado. Ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, vamos a conectar esta lectura con la lectura que acabamos de leer en el libro de San Marcos. En esta lectura vemos que Pedro ahora es el que está presente en una casa, más bien lo llaman a una casa y se hace presente en la casa donde tienen el cuerpo de una señora que acaba de fallecer. Y ella es una señora grandecita de edad, no tiene 12 años como la niña de Jairo, pero Tabita, la señora que falleció, está muerta. Y Pedro, cuando entra a la habitación donde tienen el cuerpo de Tabita, ¿qué hace Pedro? Pedro hace muy similar a lo que hizo Jesucristo cuando entró al cuarto donde tenían el cuerpo de la hija de Jairo. Le dijo Pedro, vamos a leer otra vez esta partecita. Dice aquí, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró.
Luego se volvió al cadáver y dijo, aquí estamos con lo que le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Miren, hermanitos, vuelvo a decir, a veces nosotros pensamos que porque Jesucristo ya no está en la tierra como estaba antes, aunque sí está presente en cuerpo y alma en la bendita Eucaristía, pero como nosotros a veces pensamos que no vemos el rostro de Jesús, no vemos el cuerpo de Jesús así físico, que sus ojos, que su nariz, que todo su pelo, sus manos, sus pies, que no vemos su cuerpo, que no lo podemos tocar así como cuando estaba en la tierra, pensamos que esos milagros que Él hacía antes de ascender al cielo, que esos milagros se quedan en el pasado, que esos milagros se quedan solamente en los libros de los evangelios, donde leemos todo lo que hizo Jesús cuando estaba aún aquí antes de que ascendió al cielo. Y pensamos que Jesús no puede seguir obrando esos milagros. Pero si ese es el caso, si eso fuera verdad, entonces, hermanitos, ¿cómo es que Pedro obró el mismo milagro? Más bien por medio de la oración de Pedro, que se puso de rodillas al lado del cuerpo de esta mujer que ya estaba muerta, esta mujer Tabita, se puso al lado de su cuerpo o hizo una oración y él estaba de rodillas pidiéndole ese mismo milagro al Señor Jesucristo. Jesucristo obró el mismo milagro en Tabita que había obrado en la niña de Jairo. Y Jesucristo ya no estaba aquí en cuerpo, así como les digo, que con sus manos y sus pies y todo así como para poder tocarlo, ¿verdad? Como los discípulos y los apóstoles que lo presenciaron, que pudieron tocarlo. Nosotros tal vez no estamos viviendo eso, pero los milagros que hacía Jesús cuando estaba en cuerpo y en alma y así como lo veían los apóstoles, son los mismos milagros que Él sigue obrando el día de hoy. Son los mismos milagros. Él tiene la misma capacidad de resucitar a los muertos, de levantar a los enfermos, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos. Él tiene la misma autoridad, el mismo poder, aunque no lo podemos ver como lo veían los primeros apóstoles y los primeros discípulos. Pero como les acabo de mencionar, y nosotros como católicos bien sabemos que Jesucristo sigue estando presente en la bendita Eucaristía. Pero también bien sabemos que muchos católicos, hay un porcentaje de católicos, no lo sé ahorita, no lo tengo en mente, pero yo sé que es un gran porcentaje de católicos que piensan que Jesucristo no está presente en la bendita Eucaristía, pero la verdad es que sí lo está, y que por medio de la consagración, por medio de las manos consagradas de los sacerdotes, se hace presente en cuerpo y alma en la bendita Eucaristía. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él así como lo hizo Jairo, así como lo hizo la niñita que aún estaba muerta, ¿verdad? En la cama, extendida, pero ya fallecida. Ella no se acercó a Él, pero Jesús sí se acercó a ella, ¿verdad? Y igual de la misma manera que Pedro se acercó a Jesús por medio de su oración para implorarle la misericordia y el milagro de resucitar a la señora que había fallecido, la señora Tabita. Jesucristo nos espera, hermanos. Jesucristo nos espera porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nos espera para que nosotros reconozcamos que Él sigue estando con nosotros, que Él sigue estando con nosotros en la bendita Eucaristía, que Él sigue estando con nosotros por medio de la oración, que Él sigue estando con nosotros por medio de los sacramentos de nuestra fe católica, que Él sigue estando con nosotros por medio del poder del Espíritu Santo que Él nos dejó, que Jesucristo sigue pudiendo obrar los mismos milagros que obró cuando Él aún caminaba por la tierra. Y ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy en esta plática que tiene de título Talita Cumi, que es jovencita, niña, levántate. Nos dice a cada uno de nosotros por nuestro nombre, levántate, levántate y cree en mí.
Levántate y acércate a mí. Levántate y cree que yo soy el mismo que puede obrar ese milagro que tú tanto necesitas en tu corazón. Jesucristo está todavía presente, sí, en la Eucaristía, pero Él está vivo. Él está vivo. Y cuando nosotros nos acercamos así como se acercó Pedro a la oración de rodillas, que significa con humildad, ¿verdad? Reconociendo que nosotros no somos nada, que Dios lo es todo, que Dios tiene el poder todavía de sanar, de liberar, de levantar a muertos. Tal vez, definitivamente, yo creo que todavía puede, y lo creo con firmeza, que todavía puede levantar a un muerto de su tumba si así lo desea. Pero también Él tiene el poder de levantar a las personas que se encuentran muertas en vida, que son personas que se encuentran muertas como atrapadas en el pecado mortal. Pero Dios aún así puede levantarnos de cualquier estado en cual nos encontramos. Él nos puede levantar. Y con eso los dejo, hermanitos. Con eso los dejo con ese mensaje que Jesucristo, los mismos milagros que obró cuando estaba caminando por la tierra, son los mismos milagros que Él tiene el poder de obrar el día de hoy. Y vamos a finalizar con una oración muy breve. Deja nada más les pongo un canto y seguimos. Ok, ahí vamos. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, tú sabes, Señor, el milagro que cada uno de nosotros necesitamos. Te ruego, Señor, que esta noche, que este día, que esta mañana, la hora que sea, para mis hermanos que están viendo esta plática, que están escuchando este mensaje de parte de ti, Señor, te ruego, Señor, por el milagro, Señor, el milagro, Señor, que tanto necesitan en su corazón, que tanto necesitan, Señor, en su vida. Te ruego, mi Dios, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, que con tu mano poderosa, Señor, tú obres, Señor, tú obres, Señor, el milagro que necesitamos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Ahí donde estás, hermano, te ruego que te unas a la oración. Únete con fe. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Ha visto los extremos de la tierra, la salvación de Bendito y alabado nuestro seas, Señor. Dios. Gloria a ti, Señor. Aclama al Señor tierra entera con gritos de Así es, alegría. aclamar al Señor. Él está vivo. Salmos al Señor Amén. tocando el arpa. Bendito y alabado seas, Aclámelo con Señor. cantos y Bendito música. seas tú, Señor. Aclamen con Gloria a ti, trompetas y Señor. con cuernos Gloria a ti. al Señor nuestro Derrámate tú, Rey, al Señor con nuestro poder. Rey. Obra tú, mi Dios. Obra tú. Bendito y alabado seas, Señor. Obra tú, Señor. Oigas el clamor del mar y de toda su Ahí, hermanito, ¿dónde gente, estás? de Pídele la lo que tierra tú y sus necesitas. pobladores. Ese milagro Aplaudan que tanto te hace falta, la conversión de tu familia, levantar a tu padre, a tu madre de la muerte tal vez del pecado mortal, a tus hijos, a tus parientes, a tus primos, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amistades. Pídele el milagro, así como lo hizo Pedro. Pedro tuvo la fe, Pedro tuvo la fe de orar, de ponerse de rodillas, de implorar el nombre de Jesús y de voltear hacia Tabita y decirle: Tabita, levántate, levántate, Tabita. Así le dijo Pedro, así le podemos decir tú y yo, así le podemos decir tú y yo a nuestros seres queridos: levántense, levántate, levántate en el nombre de Jesús, pero no por medio de nosotros, no por medio de nuestras palabras, sino por medio de la oración, porque la oración tiene poder. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito
Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti. La humanidad ha conocido el camino de su liberación y salvación. La humanidad ha conocido el camino de su liberación y salvación. En la venida de Cristo, Dios hecho hombre y en su resurrección. En la venida de Cristo, Dios hecho hombre y en su resurrección. En la venida de Cristo, Dios hecho hombre y en su resurrección. En la venida de Cristo, Dios hecho hombre y en su resurrección. Gloria a ti. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas mi Rey. Tú estás vivo, Señor. Tú vives, Jesús. Tú eres eterno. Tú eres eterno. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti. Así es, hermanos. Entonces hay que hay que seguir teniendo esa fe, hay que seguir creyendo que Jesucristo está vivo y que Jesucristo tiene el poder de seguir obrando los mismos milagros. Bueno, finalizamos este tema, compartir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos cubra con su preciosísima sangre y nos proteja de toda maldad física y espiritual. Buenas noches, hermanos, o si es día, que pasen un lindo día. Nos vemos en el próximo compartir.